Alejandro Serrano dejó un sobre con dinero sobre la mesa de su despacho. No fue un descuido, fue una trampa. Una prueba silenciosa que solía hacer con todos los que trabajaban en su mansión. Y hasta ese día, ninguno, ni chóferes, ni cocineras, ni jardineros, había resistido la tentación. Pero cuando Isabel Vega, con su viejo uniforme azul y los zapatos gastados, entró a limpiar creyendo que nadie la veía, hizo algo que ningún millonario podría haber imaginado. Lo que Alejandro vio desde el pasillo no solo lo dejó sin palabras, sino que cambió para siempre su forma de entender la honestidad. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Alejandro Serrano se despertó antes del amanecer como siempre. El silencio de su mansión en las afueras de Valencia era tan espeso que podía oír el tic-tac del reloj del pasillo. Se levantó sin prisa, sirvió café negro y caminó hacia la ventana. Desde allí veía los primeros reflejos del sol sobre el Turia, el mismo río que había visto su éxito crecer, y poco a poco su corazón endurecerse. Durante años había dirigido su empresa inmobiliaria con precisión de reloj suizo, pero había pagado un precio alto la soledad. En su escritorio reposaba un sobre cerrado, y al lado 18.000 euros en billetes perfectamente apilados. No era un olvido. Era una costumbre vieja, una prueba que usaba con todos los empleados nuevos. 15 años haciéndolo, 15 años descubriendo que la honestidad era un mito. Secretarias, chóferes, cocineros. Todos caían. Todos tenían un precio. Por eso aquella mañana, mientras el reloj marcaba las 8, decidió repetir el ritual con la nueva empleada de limpieza, una mujer llamada Isabel Vega. Marcó su número. La voz al otro lado sonó dulce, nerviosa. Señor Serrano, buenos días. Puede empezar hoy. Calle del Carmen número 17. A las 9. Colgó y permaneció de pie mirando el sobre. Una parte de él quería creer que esta vez sería distinto, pero otra más profunda se preparaba para confirmar que el mundo seguía podrido. Una hora después el timbre sonó. Isabel apareció con un uniforme sencillo, zapatillas gastadas y una mirada limpia. Tenía 30 y pocos años y una serenidad que contrastaba con el lujo de la casa. Alejandro le abrió personalmente. Señorita Vega, bienvenida. Gracias, señor. Haré mi trabajo lo mejor posible. Él asintió seco y la condujo por la casa. Empiece por el piso de arriba, especialmente mi dormitorio. Isabel sonrió apenas. Entendido. Alejandro subió detrás de ella, deteniéndose a medio camino. Empujó suavemente la puerta del dormitorio y se escondió tras ella. Desde allí observó. En el centro de la cómoda los billetes esperaban como tentación silenciosa. Isabel entró sin sospechar. El sonido de un frasco al caer rompió el silencio. Se agachó, lo recogió y entonces vio el dinero. Se quedó inmóvil unos segundos, respirando hondo. Alejandro apretó los puños. Ya está, pensó. Otra más. Pero lo que vio a continuación lo desarmó. Isabel no guardó los billetes. Los contó despacio con manos temblorosas y luego sacó de su bolsillo un trozo de papel. Escribió con letra clara 18.000 euros encontrados en la cómoda del señor Serrano, dejados en su lugar. Puso el papel encima del dinero, lo alineó cuidadosamente y susurró algo apenas audible. Gracias, señor, por darme un trabajo honesto. Ayúdame a hacerlo bien. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Nadie había resistido nunca. Nadie había rezado por seguir siendo honesto. Se quedó allí inmóvil mientras Isabel continuaba limpiando como si nada. Cuando terminó, bajó a tocar la puerta del despacho. Señor Serrano, he acabado por hoy. ¿Desea revisar algo? No está bien, respondió él, tratando de mantener la voz firme. Isabel sonrió. Era una sonrisa sencilla, cálida. Hasta mañana, señor. Alejandro la observó salir. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió desconfianza, sino una inquietud nueva, casi incómoda.
Esa noche cenó solo mirando la ciudad desde su terraza. El rumor del viento entre los naranjos le trajo una sensación olvidada esperanza. En el fondo de su mente, una voz suave le susurró que quizá no todo estaba perdido, que todavía quedaban almas limpias en el mundo. Y sin saberlo en ese momento, la prueba que había creado para destruir su fe se convertiría en la puerta para recuperarla. Durante la semana siguiente, Isabel llegó cada mañana puntual, siempre con la misma sonrisa discreta, y un termo de café que compartía con el portero antes de subir. Su andar sereno llenaba la casa de un ritmo que Alejandro no recordaba haber sentido. En su mundo de relojes suizos y contratos millonarios, aquella mujer parecía pertenecer a otro tiempo. Limpiaba con cuidado cada detalle, los marcos de las fotos, los libros alineados por tamaño, las esquinas del parquet. No dejaba rastro salvo un aroma tenue a lavanda. Alejandro empezó a observarla con curiosidad. La seguía sin ser visto desde el pasillo, intrigado por su forma de hablar sola, de tararear bajito mientras limpiaba. Un mediodía se atrevió a preguntarle: «Señora Vega, ¿lleva mucho tiempo en este oficio?» Ella levantó la mirada sorprendida, pero con amabilidad. 5 años, señor. He trabajado en muchas casas, y nunca pensó en dedicarse a otra cosa. Cualquier trabajo honesto es digno, respondió con firmeza. Dios me dio salud y fuerza, sería una falta de gratitud no usarlas. Aquella frase se le quedó grabada. No era una mujer instruida, pero sus palabras tenían una claridad que desarmaba. Alejandro no supo qué contestar. Fingió revisar unos documentos y murmuró: «Tiene razón». Esa tarde, después de que Isabel se marchara, él volvió a repetir su vieja costumbre. Dejó una cartera con 500 euros en la mesa del salón con el pretexto de haberla olvidado. Al día siguiente la encontró dentro del cajón acompañada de una nota: cartera hallada, guardada en lugar seguro. No faltaba un solo billete. Por primera vez en muchos años, Alejandro sonrió sin ironía. La sensación era extraña, casi infantil. Aumentó el salario de Isabel alegando buen desempeño. Ella lo rechazó al principio, creyendo que se trataba de un error. «No, señor, lo justo es lo que ya me paga». «Lo justo», replicó él, «es reconocer cuando alguien trabaja bien». Isabel bajó la vista emocionada. «Entonces, gracias. Esto significa mucho para mí y para mi hija». «¿Tiene una hija?», preguntó él con un interés genuino. «Sí, Lucía. Tiene 9 años. Le encantan los libros, aunque casi no tenemos muchos en casa». Alejandro asintió sin decir nada, pero algo dentro de él se movió. Esa misma tarde pidió a su chofer que comprara un libro infantil y lo dejó sobre la mesa de la cocina con un papelito para Lucía. Que siga soñando. Al día siguiente Isabel lo encontró. Quiso agradecer, pero Alejandro fingió no saber nada. Los días pasaron y la rutina se volvió más amable. Ella llegaba con pan recién hecho, a veces dejaba una sopa en el fuego, por si el señor no había comido bien. Aquellos gestos tan simples comenzaron a llenar de humanidad una casa que hasta entonces había sido museo del silencio. Una tarde, mientras Isabel organizaba la biblioteca, Alejandro recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado era familiar, elegante y cortante. «Alejandro, soy Beatriz». Él se quedó helado. Aquella voz formaba parte de un pasado que creía enterrado. «¿Qué quieres, Beatriz?» «He decidido volver a Valencia. Me equivoqué al irme. Necesito hablar contigo». Durante un largo silencio, Alejandro miró a Isabel desde la distancia. Ella, ajena a la conversación, seguía limpiando con cuidado los lomos de los libros, tarareando una melodía suave. «Haz lo que quieras», dijo finalmente. «Pero no esperes que todo sea como antes». Esa noche no pudo dormir. El eco de la voz de Beatriz le recordaba una vida de apariencias, de fiestas vacías y risas falsas. Al otro lado, Isabel representaba todo lo contrario: sinceridad, paz, fe. Por primera vez Alejandro sintió miedo. Miedo a perder aquello que apenas empezaba a entender. Y sin saberlo, en esa misma noche de insomnio, el pasado comenzó a caminar hacia él con tacones caros y promesas rotas.
El domingo amaneció suave con ese sol de Valencia que ilumina sin quemar. Alejandro caminaba sin rumbo por el centro histórico intentando ordenar su cabeza, después de una semana confusa. La presencia de Isabel se le había vuelto necesaria, aunque no quería admitirlo. Cada rincón de la casa le recordaba su voz tranquila, las oraciones que murmuraba mientras limpiaba la paz que traía con solo estar. Al pasar por la calle Conde de Almodóvar, se detuvo frente a una cafetería que conocía de memoria. El Café de las Horas, con sus paredes azul marino y vitrales antiguos. Entró por costumbre, pidió una horchata de chufa y se sentó en su mesa habitual junto a la ventana. Revisaba distraído los titulares del periódico cuando una vocecita lo sacó de su ensimismamiento. «¿Puedo sentarme aquí, señor?». Era una niña de unos 9 años, cabello castaño recogido con una cinta roja, ojos enormes curiosos y tímidos a la vez. Llevaba un cuaderno de dibujo bajo el brazo. Alejandro asintió con ternura. «Claro, pequeña». La niña se acomodó con naturalidad y comenzó a dibujar. «¿Cómo te llamas?», preguntó él con una sonrisa leve. Lucía respondió sin levantar la vista. «A veces vengo con mi mamá, pero hoy está trabajando». «¿Y qué dibujas?», Casas dijo, mostrándole la hoja. «Mi mamá limpia muchas casas, pero yo dibujo la que tendremos algún día». Alejandro sintió un nudo en el pecho. Esa voz dulce, esa inocencia. Era imposible no reconocerla. «Tu mamá se llama Isabel, ¿verdad?». Lucía levantó la mirada sorprendida. «¿La conoce?». «Sí», contestó él sonriendo. «Es una mujer extraordinaria». La niña se iluminó. «Dice que el trabajo es un regalo. Yo no entiendo por qué si siempre que llega cansada, pero cuando la veo sonreír, creo que tiene razón». Hablaron largo rato de libros de sueños y de colores. El tiempo pareció detenerse. Cuando el camarero trajo la cuenta, Lucía sacó una moneda de su bolsillo. «Tengo para pagar mi zumo. Mamá dice que siempre hay que pagar lo que uno consume». Alejandro negó con una risa suave. «Hoy invita a la casa, señorita». La niña agradeció con una reverencia divertida. «Gracias, don Alejandro». Al irse un dibujo se deslizó de su cuaderno. Él lo recogió: una casa grande con jardín y una ventana encendida. En una esquina, con letra infantil, decía: «Para mi mamá e Isabela». Guardó el papel sin pensar. Aquella noche de regreso en casa lo dejó sobre la mesa. Cuando Isabel llegó al día siguiente lo vio. «Señor, ¿dónde encontró este dibujo?», preguntó con asombro. «Me lo dio una niña en el Café de las Horas. Resultó ser tu hija». Isabel llevó una mano al pecho. «Ay, Dios mío. Siempre dibuja cuando yo trabajo, pero no pensé que hablaría con usted». «Fue una conversación hermosa», dijo él. «Tiene un corazón precioso. Lucía cree que todo se puede arreglar si uno ama lo suficiente», susurró Isabel. Alejandro se quedó mirándola conmovido. Hacía años que nadie le hablaba de amor con tanta fe. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 10, subió a su habitación y observó otra vez el dibujo. En la esquina inferior la firma diminuta Lucía Vega. El apellido le sonó familiar, tan familiar que el pulso se le aceleró. «Vega», repitió en voz baja. Se recostó sin apagar la luz. Algo en su interior le decía que ese nombre no era una coincidencia. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro soñó con un pasado que creía enterrado, y con una niña que tal vez era la llave de todo. El lunes amaneció gris sobre Valencia. Desde la terraza, Alejandro veía el mar de la Malvarrosa, cubierto por una neblina espesa. Sostenía su café sin azúcar mientras el aroma amargo le recordaba los días en que todo sabía igual al éxito sin alma. Sobre el escritorio el dibujo de Lucía brillaba como una mancha de vida en medio de tanto silencio. A media mañana el timbre sonó. Al abrir un perfume caro y una sombra del pasado, cruzaron el umbral. «Alejandro», dijo una voz conocida. «No sabes cuánto te he echado de menos». Era Beatriz Navarro, su ex esposa.
Habían pasado 8 años desde que se marchó a París, persiguiendo una carrera a un hombre y una idea de sí misma que nunca encontró. Llevaba gafas oscuras y un vestido que intentaba ocultar su cansancio. «Pasa», dijo él con calma. Ella recorrió el pasillo con un gesto casi automático. «La casa sigue igual. Hasta huele igual», murmuró. «Yo pensé que nada de esto me importaría, pero aquí estoy». Algunos silencios, respondió Alejandro, pesan más que las palabras. Beatriz sonrió con un temblor leve. «En París aprendí muchas cosas, Alejandro, sobre todo que el dinero no compra perdón». Sus ojos se humedecieron por un instante, pero enseguida recuperó su tono elegante. Contó que había perdido todo: su relación, su trabajo, su reputación, y que al pensar en dónde empezar de nuevo solo pudo recordar esta casa. «No vengo por lástima», dijo. «Vengo porque aún te amo». Él la miró sin responder. No era amor lo que sentía, sino un eco antiguo, una mezcla de ternura y escepticismo. Justo entonces un sonido metálico rompió la tensión. Isabel apareció en la puerta del pasillo con su cubo de limpieza. «Buenos días, señor Serrano», dijo serena. Beatriz la observó con esa mirada que una vez usaba para dominar las cenas de gala. «¿Quién es Isabel?» «Me ayuda en casa». «Ah», murmuró. «Qué eficiente». El aire se congeló. Isabel bajó la mirada y se retiró con una discreción que dolía. Alejandro sintió una punzada de vergüenza. «No cambias, Beatriz». «Solo digo la verdad», replicó. «No entiendo tu nueva afición por los gestos nobles». Durante los días siguientes, Beatriz se quedó temporalmente. Llenó la casa de flores caras y comentarios cortantes. Isabel soportó con paciencia el peso de su presencia. Cada vez que Alejandro la veía doblar toallas o servir café sin una queja, notaba algo dentro de él resquebrajarse. Una tarde, mientras Beatriz hojeaba una revista, él la observó en silencio. La luz del atardecer la hacía ver más frágil. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó. «Porque ya no tengo a dónde ir», admitió ella. «Y porque no quiero que otra ocupe mi lugar». Sus palabras resonaron con un dolor involuntario. Por un instante Alejandro sintió lástima, pero entonces la puerta del jardín se abrió suavemente. Lucía entró con un ramo de flores silvestres en la mano. «Perdón, señor, estoy buscando a mi mamá». Beatriz se giró con gesto altivo. «¿Y tú quién eres? Soy Lucía». «Mi mamá trabaja aquí», dijo tímida pero firme. Isabel apareció enseguida. «Lucía, te dije que esperaras fuera». «Solo quería dejarle esto al señor», respondió la niña, levantando el ramo. «Son de los jardines del Turia». Beatriz esbozó una sonrisa irónica. «¡Qué detalle tan pintoresco!». Isabel bajó la cabeza avergonzada. Alejandro, en cambio, sintió una rabia contenida. «Beatriz, basta». Solo bromeaba. No, dijo él, despreciabas incluso cuando amabas. Beatriz se puso de pie conteniendo las lágrimas. «¿Y tú crees que fue fácil? Dejé todo por ti, y cuando me di cuenta ya no quedaba nada. Ni tú. Ni yo». Por un momento Alejandro la vio como no la había visto nunca rota. Pero esa grieta se cerró enseguida bajo la coraza del orgullo. «Tranquilo», Alejandro dijo al subir las escaleras. «El tiempo siempre me da la razón». Él se quedó solo con las flores de Lucía sobre la mesa. Pequeñas, humildes, pero llenas de vida. Las puso en un vaso de agua y comprendió que esa era la diferencia. Beatriz había perseguido el brillo, Isabel traía la luz. Y en ese contraste su alma empezó por fin a despertar. Desde temprano la casa de Alejandro se llenó de movimiento. Beatriz, con esa energía que siempre la hacía parecer más alta de lo que era, daba órdenes por los pasillos como una directora de orquesta. Los camareros iban y venían, el olor a flores frescas se mezclaba con el del mar que llegaba desde la Malvarrosa. Había decidido organizar una gran fiesta íntima por el cumpleaños número 39 de Alejandro, aunque había invitado a medio Valencia. Isabel aceptó ayudar con serenidad preparando los centros de mesa.
Lucía, entusiasmada, insistió en recoger flores del jardín. Había pasado toda la mañana eligiendo margaritas y claveles blancos, porque combinan con la sonrisa del señor Alejandro, decía entre risas. A media tarde, el cielo se volvió dorado. Coches de lujo se detenían frente al portón, los camareros cruzaban el salón con copas de cava, y los acordes suaves de un bolero antiguo flotaban entre las luces. Beatriz, vestida con un rojo profundo que brillaba bajo las lámparas, saludaba a todos con una sonrisa estudiada. Su perfume de jazmín dominaba el aire igual que su voz. Alejandro, en cambio, parecía ausente. Desde la esquina del salón observaba la escena con una inquietud que no sabía explicar. Le pesaban los elogios, las risas forzadas, los brindis vacíos. En un rincón vio a Isabel discreta con un vestido beige que una vecina le había prestado. Llevaba el cabello recogido con un broche sencillo y el rostro sereno, casi luminoso entre tanta artificialidad. A su lado, Lucía corría entre las mesas llevando servilletas con un orgullo inocente. ¿Quién es la mujer del uniforme claro?, susurró una invitada con un abanico en la mano. Debe de ser alguna empleada, respondió otra. Beatriz escuchó y sonrió apenas, como si esa pequeña herida ajena la alimentara. La música se detuvo un instante. Beatriz golpeó su copa con una cuchara y pidió atención. «Queridos amigos», dijo con voz alta, «gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Hoy celebramos la vida de un hombre admirable. Un hombre que ha sabido mantener su nombre, su elegancia y su lugar». Alejandro levantó la mirada extrañado. Esa frase le olía a trampa. Beatriz continuó paseando por el salón con una copa en la mano. En tiempos como estos, dijo, debemos recordar que no todos nacimos para lo mismo. Hay quienes mandan y quienes sirven con humildad, y cada uno, cuando acepta su papel, contribuye a la armonía del mundo. El murmullo se extendió. Isabel sintió un escalofrío recorrerle los brazos. Lucía, sin entender, le tiró de la falda. «Mamá, ¿por qué habla así esa señora? Shh. Cariño», susurró ella, «ya terminará». Beatriz giró hacia ellas fingiendo amabilidad. «Nuestra querida Isabel», dijo, sonriendo con esa dulzura que corta, «es un ejemplo. Trabaja duro sin quejarse y sabe cuál es su sitio». Todos los ojos se volvieron hacia la mujer. Isabel tragó saliva y respiró hondo. «¿Le gusta su trabajo?», preguntó Beatriz. «Sí, señora», respondió con voz firme. «Me gusta servir con honestidad». «Qué bonito», replicó Beatriz. «Porque a veces la amabilidad de ciertos hombres puede malinterpretarse, ¿no?». Algunas risas falsas se escaparon entre los invitados. Alejandro se levantó, pero ella no se detuvo. «La caridad no es amistad, y una sonrisa no es una promesa», añadió, dejando caer las palabras como veneno. El silencio cayó pesado, tanto que se oía el chisporroteo de las velas. Isabel bajó la mirada, las manos le temblaban. Y entonces ocurrió lo inesperado. Lucía, con los ojos llenos de lágrimas, se adelantó despacio hasta el centro del salón. Su voz temblorosa rompió el aire. «Mi mamá no necesita promesas. Ya es la persona más rica del mundo». El silencio se hizo absoluto. Beatriz palideció, incapaz de fingir una sonrisa. «Niña, no sabes lo que dices». «Sí sé», replicó Lucía mirando directo a sus ojos. «Usted tiene dinero, pero mi mamá tiene algo que usted no tiene: corazón». Las palabras resonaron como una campanada. Algunos invitados bajaron la vista. Otros miraron a Beatriz con incomodidad. Alejandro sintió que el aire volvía a sus pulmones y avanzó lentamente, cada paso cargado de años de culpa. «Basta, Beatriz. ¿Ahora también la defiendes delante de todos?», preguntó, intentando mantener la compostura. «No la defiendo. La reconozco», respondió él con voz firme. «Ella me recordó lo que tú y yo perdimos hace años: respeto». Por primera vez Beatriz no respondió. La dureza de su rostro se quebró. Bajo la luz de las lámparas sus ojos brillaban y por debajo de la rabia se asomaba el cansancio.
¿Y qué quieres que haga? Alejandro susurró apenas audible. Yo me perdí, y tú me dejaste perderme. Él respiró hondo con una sinceridad que desarmó la sala. Sí, te fallé cuando más necesitabas amor. Me refugié en el trabajo, en el silencio, en los contratos, y me volví un hombre vacío. Pero ya no quiero seguir viviendo así. Beatriz bajó la cabeza. Por un instante pareció una mujer derrotada, no una enemiga. Siempre llegas tarde, dijo con una lágrima seca cayendo por su mejilla. Pero al menos llegas. Dio un paso atrás, se quitó la copa de la mano y la dejó sobre la mesa. El cristal tintineó como un adiós. Adiós, Alejandro murmuró y salió sin mirar atrás. Su perfume quedó flotando en el aire, pero esta vez olía a despedida, no a triunfo. Los invitados comenzaron a retirarse en silencio sin atreverse a comentar. Isabel abrazó a Lucía, que seguía temblando. «¿Ves, mamá? Dios te escuchó», susurró la niña. Alejandro se acercó despacio, la voz quebrada por la emoción. «Perdón», dijo, «por todos los años en que confundí el brillo con la luz». Isabel lo miró con ternura contenida. A veces hay que perderlo todo para ver lo que realmente importa. La música volvió a sonar, un bolero suave que parecía despedir la noche. Afuera las luces de la calle Serranos se reflejaban en los cristales. Alejandro se quedó mirando a Isabel y Lucía, comprendiendo que aquella noche no había ganado una batalla, sino algo más profundo, había recuperado un alma. Porque la prueba más dura no era la del dinero, sino la del corazón. Y por fin, alguien la había superado. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos, pero ya no tristes. Beatriz había dejado la casa sin mirar atrás, y con ella se fue el eco de los reproches. Por primera vez en muchos años, Alejandro respiraba un aire limpio, como si cada pared hubiera soltado un suspiro viejo. Una mañana, mientras paseaba por los jardines del Turia, vio a Isabel y a Lucía junto a la fuente de los patos. La niña arrojaba migas de pan al agua riendo mientras su madre bordaba con calma. Alejandro se detuvo a pocos metros observándolas. No quería interrumpir, pero Lucía lo vio y agitó la mano. «Don Alejandro, venga». Se acercó sonriendo. «¿Puedo unirme?» «Claro», dijo Lucía, «pero tiene que prometer que no se reirá de mis dibujos». Sacó un cuaderno nuevo. En la primera página había una casa como la del dibujo antiguo, pero esta vez con 3 figuras en el jardín, una mujer, una niña y un hombre con camisa azul. Encima se leía, «Mi familia». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Es precioso, Lucía». «Mi mamá dice que las familias no siempre nacen, a veces se construyen», respondió la niña. Isabel asintió con una sonrisa suave. «Las familias del corazón son las más fuertes». Caminaron juntos por el parque. Hablaron del olor a pan que venía desde una horchatería cercana, del canto de los gorriones de los niños que cruzaban en bicicleta. Todo era sencillo, natural, como si el pasado solo hubiera sido un invierno antes de esta primavera. Días después, Alejandro tomó una decisión que sorprendió a todos. Cerró una de sus empresas inmobiliarias. «He pasado media vida construyendo casas», dijo, «pero olvidé construir un hogar». Con parte del dinero compró un pequeño local frente al río. Lo llamó El Hogar bajo el Turia. No era una cafetería común, los niños podían pintar en las paredes, los ancianos contaban historias, y cada mesa tenía flores frescas del mercado de Ruzafa. Isabel preparaba el café, Lucía llenaba los jarrones con colores, y Alejandro tocaba el piano cada atardecer. Una tarde, mientras la luz dorada entraba por los ventanales, Lucía se acercó con un sobre. «Esto es para usted», dijo. Dentro había una nota escrita con su letra infantil. «Gracias por creer en nosotros». Alejandro la abrazó con los ojos húmedos. «No, pequeña. Gracias a ti por recordarme quién era». El sonido del piano llenó el aire con una melodía lenta. Isabel lo miraba desde el mostrador con una mezcla de ternura y orgullo. Comprendió que no hacía falta riqueza para sentirse completa. Había encontrado algo más grande, algo que no se compra ni se vende: un hogar.
Los clientes reían, las tazas tintineaban y el aroma del café se mezclaba con la brisa del río. Afuera las luces del Puente de las Flores se encendían una a una como si Valencia misma celebrara ese nuevo comienzo. Alejandro levantó la mirada hacia Isabel y Lucía. «Sabéis, creo que esta es la primera vez que mi casa tiene alma». «No es la casa, don Alejandro», dijo Isabel. «Somos nosotros». Lucía encendió una pequeña lámpara de papel en forma de corazón y la colocó sobre la barra. «Para que nunca olvidemos que la luz viene de adentro», dijo riendo. Alejandro la observó y comprendió que la vida le había concedido una segunda oportunidad. No para ser millonario otra vez, sino para ser digno del amor sencillo que lo había salvado. Cuando el reloj marcó las 8, cerró los ojos y escuchó el murmullo del Turia. El mundo seguía girando, pero por fin su corazón había encontrado su lugar. Y en la entrada del local, sobre el cartel de madera, se leía una frase escrita por Lucía con pintura dorada: «Donde hay perdón, florece el amor». A veces la vida nos sorprende con segundas oportunidades, que llegan sin hacer ruido como una brisa que entra por la ventana abierta. En esta historia vimos cómo un hombre que lo tenía todo redescubrió el valor de lo invisible, la bondad, la ternura y el poder del perdón. Tal vez tú también, mientras escuchabas, sentiste que en algún rincón de tu pasado hay algo que aún merece ser curado. Si esta historia te tocó el corazón, escribe el número 1 en los comentarios. Y si crees que podríamos mejorar o añadir algo más, marca el número 0. Tu voz también forma parte de este hogar. Porque al final todos hemos sido un poco como Alejandro, fuertes por fuera, pero con grietas que solo el amor puede reparar. Isabel y Lucía le recordaron a él y a nosotros que la verdadera riqueza no está en los muros que levantamos, sino en las manos que nos ayudan a levantarnos cuando caemos. No se trata de tener más, sino de ser más humanos. En cada acto de perdón hay una promesa. En cada gesto de ternura, una semilla de eternidad. Como una lámpara encendida en medio de la noche, un solo gesto de bondad puede guiarnos por los caminos más oscuros de la vida. Así que hoy, mientras el eco del Turia sigue murmurando y las luces del Puente de las Flores se reflejan en el agua, detente un momento. Piensa en las personas que alguna vez te dieron una segunda oportunidad, o en aquellas a las que tú podrías dársela. Porque donde hay perdón, florece el amor. Y si esta historia resonó contigo, compártela con alguien que necesite recordarlo. Al final todos estamos buscando lo mismo, un lugar donde el alma pueda descansar y volver a empezar.